Hola, buenas noches para todos. Em, Les quería comentar, pues primero que vamos a hacer como una pequeña introducción de cómo se verán estas clases virtuales para las personas que no hayan entendido muy bien mi correo. Las clases se van a ver mediante videos. No sé exactamente si los vaya a subir a YouTube o si simplemente les vaya a poner el link o les vaya a enviar el video por la plataforma virtual. Si el video no es tan pesado, pues espero que se me pueda subir. Si no, se publica en YouTube. Cada video consta de una presentación en la que yo les voy a ir hablando sobre los temas que vamos a ver en esa presentación, en este caso sobre el ciclo de gestión, que es un pequeño resumen del libro The Execution Premium que ustedes ya debieron haber leído. Básicamente durante la presentación hay pequeños links como el que observan acá. Em, Esos links llevan a un pequeño video que pues se supone que ustedes lo deben ir viendo mientras se va haciendo la presentación o si les queda más fácil pues al final lo pueden ver también. Y trae un taller. El taller es para que lo vayan haciendo. Yo no les exijo que me lo envíen de una vez a medida que ustedes van viendo el video, sino al final. Digamos que ustedes tienen un tiempo para ver los videos de hoy hasta el final del semestre y un tiempo para presentar los talleres de hoy hasta el final del semestre. A mí realmente no me importa cuándo ustedes estén viendo el video, si los ven todos el último día de clases o si los ven todos el día de hoy o si los ven a medida que yo se los vaya enviando. em, Porque lo que realmente me interesa a mí es que ustedes lo vean y que desarrollen las actividades, independientemente del tiempo que se gasten para hacerlo. Por eso es que yo les he recibido todavía a personas o a compañeros de ustedes actividades que hasta ahorita me las están presentando, me las están entregando, así yo las haya entregado antes. Con el decano pues nos dimos cuenta que eso es una situación difícil para todos, es algo que nadie tenía previsto, entonces pues esto es nuestro mecanismo de ayudarles a ustedes y de que ustedes tengan un nuevo sentido de libertad y de responsabilidad para con el curso y pues para con su vida. Entonces, bueno, nada, espero que les sea fácil. También tenían como dudas con respecto a mi disponibilidad. Yo voy a tener disponibilidad para resolverles preguntas a ustedes, creo que de 12 a 5 de la tarde, si no estoy mal, entre semana. Obviamente esta semana que tenemos el Semana Santa, pues el jueves y viernes santo no, pero sí de el resto de días normales. Y obviamente los horarios de la clase. Entonces los horarios de la clase el jueves sería de 6 a 10 de la noche, de 6:30 a 10 de la noche. Y el martes y el miércoles de 6:30 a 9:30 y de 6:30 a 9:30. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, en esos horarios me pueden buscar sin problema y pues yo con todo gusto se las voy a responder. Digamos que no se trata de que ustedes se sientan solos, sino que se sientan más acompañados y que las clases sean más personalizadas, para que cada uno pues em, vaya como desarrollando la temática a medida de sus capacidades y de su tiempo y de su disponibilidad. Entonces, pues bueno, empezamos con la primera clase. Como les dije, es un resumen del libro que se vieron leer. Esta primera clase va a ser toda sobre el ciclo de gestión. Entonces, en esta primera diapositiva van a ver qué es estrategia y les linké el video donde Michael Porter explica qué es estrategia para él y qué no es una estrategia. Básicamente, Michael Porter dice que una estrategia es nuestra ventaja al final del día. Cómo seremos únicos y diferentes a través del tiempo. Cómo nos diferenciamos nosotros de los demás. Entonces, necesito que por favor vean el video porque de acuerdo a ese video pues van a ver unas preguntas al final de la clase en el taller que les mencioné. La siguiente diapositiva vamos a ver The Execution Premium. Entonces, los dos autores de The Execution Premium son Robert Kaplan y David Norton.
ahí también ellos enlazan dos videos en el que básicamente Robert Kaplan habla sobre el Balance Scorecard y David Norton habla sobre el mapa estratégico. Entonces David Norton dice, o cuál es la diferencia entre aplicar un mapa estratégico en una organización y no aplicarlo, cuáles son como las ventajas con respecto a cuando se deben hacer cambios en una organización. Entonces se está pasando por una situación en específico, digamos que es una crisis económica, como tal vez la que estamos teniendo actualmente. Entonces, ¿cómo es más fácil llegar a un cambio siguiendo eh, los objetivos de la compañía a través de un mapa estratégico que cuando no se utiliza uno, ya que se puede desviar el propósito de la compañía? Y Robert Kaplan, en cambio, habla sobre las métricas y la forma de medir el éxito en una compañía con el Balance Scorecard, que él lo creó básicamente porque él se dio cuenta que en la actualidad, o pues en ese momento, las empresas se estaban evaluando solo por indicadores financieros y eso no era suficiente, porque los indicadores financieros lo que hacen normalmente es que evalúan los resultados de una compañía, pero según estrategias anteriores o pasadas. Y pues lo que él quiere con el Balance Scorecard es evaluar las estrategias a futuro y si realmente están alineadas con el propósito de la compañía. Porque las organizaciones necesitan una estrategia. Entonces, hay dos cosas muy importantes y es el posicionamiento externo. Entonces, las organizaciones necesitan ajustar sus recursos y capacidades internas con el entorno externo para lograr una ventaja competitiva sostenible. Es decir, que ellos tienen que ver qué está pasando afuera para poder organizarse internamente. Si afuera hay una crisis económica, pues adentro, pues en términos de personal, ellos no pueden invertir demasiado en personal, sino más bien cómo combatir cómo combatir esa crisis económica de ese momento. Eh, un ejemplo que les pongo es por lo menos mi empresa donde yo trabajo. Ustedes saben que yo trabajo en una empresa de tecnología, pues nosotros digamos que de alguna manera siempre hemos tenido una estrategia que es trabajar desde casa, porque nuestra compañía tiene una visión de cómo debería ser las cosas muy diferentes a otras y siempre nos impulsan el trabajo virtual o el trabajo remoto. Entonces, si nosotros en estos momentos, por ejemplo, nosotros teníamos o nuestra empresa tenía todas las capacidades para adaptarse a esa crisis económica y a ese aislamiento preventivo a lo que nos estaban invitando los gobiernos de todos los países. Mientras que hay otras organizaciones, muchas organizaciones públicas, no sé si a alguno de ustedes les está pasando en estos momentos, que no tenían las herramientas. Entonces no tenían los computadores o no tenían los archivos digitalizados o no tenían las bases de datos para continuar con su trabajo como normalmente lo venían haciendo. Entonces, hay unas empresas, como la mía, por ejemplo, que a pesar de la crisis no se están viendo afectadas tan negativamente como otras, simplemente porque están evaluando su entorno externo y están logrando una ventaja competitiva sostenible a largo plazo. Em, la ventaja competitiva surge al tener capacidades para los clientes que los competidores no pueden ofrecer. Entonces, como les estaba diciendo, nosotros como una empresa de tecnología sí, y como una empresa alemana siempre nos han incentivado al trabajo remoto, al trabajo en casa, al trabajo individual y al trabajo virtual. Entonces, nosotros siempre estábamos preparados para este tipo de situación, mientras que otras compañías no lo estaban. Entonces, digamos que gran parte de nuestro trabajo con otras empresas y con nuestros clientes, Ecopetrol, Avianca, Alpina, demás, nosotros siempre lo hemos hecho de manera remota. Entonces, para ellos no es extraño que nosotros sigamos ejerciendo, perdón por el sonido, nuestro trabajo de manera remota. El alineamiento interno. Asegura que los recursos sean asignados para apoyar prioridades estratégicas. Entonces, en este caso, digamos que
el objetivo de la compañía es reducir gastos de producción o gastos de materia prima. Entonces lo que quiere decir eso es que el jefe de compras tenga claro que la prioridad en estos momentos es reducir los gastos de materia prima y no vaya a gastar, no vaya a comprar o la materia prima más cara que encuentre en el mercado, sino una que tenga tal vez la misma función, pero que sea un poco más económica. Entonces, básicamente lo que quiere decir esto es que desde la primera persona en el eslabón hasta la última, tienen que tener claro cuál es el fin de la compañía o cuál es el objetivo. Básicamente ustedes vieron esto en los videos no, en la película que yo les envié. Digamos que en Ford, que era una empresa súper competitiva, desde la persona que estaba, el mecánico, hasta los altos directivos sabían que su modelo de negocio era producir en cantidad y producir carros para la clase media en Estados Unidos. No eran carros de competencia. Entonces, cuando se hizo ese pequeño cambio, pues mientras se alineaban todas las partes, ustedes vieron que la compañía no estaba dando los frutos que debía dar. En este caso, perdieron muchas carreras antes de ganar la que debían ganar. Y el segundo es, permite que todas las unidades organizacionales y los empleados tomen decisiones e implementen políticas que son consistentes con el logro y sustento de una ventaja competitiva. Entonces, pues nada, lo que les está explicando ahorita. La siguiente diapositiva es de la estrategia de la operación. Entonces, es básicamente cómo aplicamos esa estrategia que hemos creado o con la que queremos competir a la operación de nuestra empresa. Bueno, para esto nosotros tenemos el ciclo de gestión. El ciclo de gestión tiene 6 etapas. La primera es el desarrollo de la estrategia, la segunda es traducir esa estrategia que desarrollamos, la tercera es alinear la organización de acuerdo a esa estrategia, la cuarta es planificar las operaciones, la quinta es, bueno, ya luego se realiza un proceso de ejecución. En la quinta ya se monitorea y se aprende de esa ejecución, qué está funcionando, qué no está funcionando. La sexta es evaluar exactamente los resultados de esa ejecución y adaptar los cambios que se monitorearon. Entonces, y luego pues se vuelve a crear una estrategia, así se van a realizar más cambios y así sucesivamente. Entonces vamos a ver cada uno de los pasos del ciclo de gestión en detalle. Entonces, desarrollar la estrategia. Desarrollar la estrategia cuenta de 3 pasos específicos: misión, valores y visión, análisis estratégico y formulación de estrategia. La misión, valores y visión corresponden a una pregunta en específico: es ¿en qué negocio estamos y por qué? ¿En qué negocio nos estamos involucrando y por qué nos estamos involucrando en ese negocio? Entonces, bueno, continuemos. También cuenta de otra segunda que es cuáles son los factores claves, cuáles son los factores que influyen en mi negocio. Son políticos, son económicos, son mis competidores, son mis proveedores, quiénes son mis clientes, cuáles son mis factores. Y la tercera es cuál es nuestra mejor manera de competir. ¿Dónde tengo yo las ventajas sobre mi competencia? ¿Dónde tengo en cambio mis desventajas? Entonces, esto lo vamos a ver todo más adelante. Esto pertenece a la primera parte, que es el desarrollo de la estrategia. Entonces, ¿en qué negocio estamos y por qué? Entonces, acá se responden 3 como cuestiones súper importantes, que son la misión, los valores y la visión de una empresa. La misión es la que establece el propósito de la organización. Describe el objetivo fundamental de la entidad, especialmente qué es lo que brinda a los clientes. Entonces, ustedes normalmente en una visión van a encontrar básicamente que en la visión no solamente dice como yo produzco Coca-Cola, sino o yo produzco bienestar o
X o Y cosa, sino que está como con un enfoque hacia los clientes, como el servicio que ellos les dan. Y por otro lado, van a describir lo que ellos hacen. Entonces, eso es como lo más importante. Creo que se los voy a comparar con la visión para que ustedes realmente vean la diferencia. La visión, en cambio, es como un objetivo muy definido y que tiene como un marco de tiempo definido. Entonces, yo en el 2000, bueno, en el 2020 voy a hacer, o mi visión en el mundo, en el 2020 voy a hacer voy a hacer un MBA, ¿sí? Master in Business Administration. Me voy a graduar del Master in Business Administration. Esa sería mi visión. Pero mi misión puede ser como, eh, quiero aprender, mi visión puede ser em, el aprendizaje en administración de empresas para dar un mejor servicio como educadora, algo así podría ser. Bueno, no se burlen de mí tanto desde sus casas, pero básicamente es eso. La misión establece tu propósito, pero no solo el propósito, sino como con una dirección específica y es con el servicio del que ofreces. O sea, es un propósito enfocado hacia el servicio. Mientras que la visión, en cambio, es una oración súper concreta que te dice, esto es lo que voy a hacer y en esta cantidad de tiempo. O sea, siempre va a tener un marco de tiempo muy definido y va a tener como un objetivo. Y los valores es como más el cómo lo voy a hacer. Digamos que hay empresas que son cruelty free, no sé si ustedes han visto, que tienen como un signo de un animalito y que dicen como no le hacemos daño a animales, entonces en eso ellos indican cuál es el valor de la compañía. Hay otras empresas, por ejemplo, como mi compañía, que dice como ellos tienen un valor que se llama Tell it like it is, que es dilo como es, y entonces desde los directivos de la compañía hasta nosotros nos como nos inculcan de que siempre digamos la verdad, a pesar de que sea difícil, a pesar de que no sea el momento, digamos la verdad. Y algo que pasó hace poco, que fue una reunión, que era una reunión virtual entre toda la gente de la compañía, todos los millones y billones de personas que pertenecemos a SAP, desde Alemania hasta China, hasta Colombia, hasta Estados Unidos, hasta todo el mundo, em, un señor le pregunta a uno de los directivos como, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros, esta porción o este grupo, si nuestro equipo se acaba? Y el señor, en vez de decirle como, no, tú tranquilo, que te vamos a reorganizar, o sea, enfrente de toda la compañía le dice, yo te lo digo como es y todavía no sabemos qué vamos a hacer con ustedes. Así. Muchos de ustedes se van a reorganizar en la estructura empresarial, pero hay otros que definitivamente pues vamos a tener que buscarles nuevos horizontes. Entonces, se imaginarán para una persona de ese nivel y que lo pongan en esa situación a responder una pregunta como tan personal y tan delicada, eh, es muy complejo. Pero pues eso habla también muy bien de la organización y de los valores que tienen o que implican y con los que crece uno dentro de esa misma empresa. Em, Creo que hay otra empresa que creo que es Amazon. Amazon tiene uno de los valores súper chéveres que es el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces y muchas personas siempre lo dicen, pero no siempre lo aplican. Entonces, Amazon en cambio dice que es mejor ganarse un cliente dándole la razón así no lo tenga, em, porque uno se lo va a ganar por muchos años y tú vas a fidelizar a tu cliente en vez de no darle la razón y perder el cliente de por vida. Entonces, esa es una filosofía que pues a Amazon le ha servido muy bien. Obviamente, pues tú vas a tener que perder para ganar, pero a largo plazo es una metodología que funciona muy bien.
Entonces espero haberles dejado claro lo de misión, valores y visión y vamos a ver unos ejemplos. Perdón, un momento. Ya. Entonces, la misión de Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Como ustedes pueden ver, son frases muy cortas, pero son cero precisas. Es algo muy general. La misión es como un objetivo general, por así decirlo. Coca-Cola, refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y hacer la diferencia. Si ustedes se dan cuenta, Coca-Cola vende productos, eh, bueno, refrescantes o de bebidas, pero ellos hablan desde un punto de vista donde están ayudando a su cliente o desde el servicio al cliente. Entonces, por eso dicen refrescar al mundo. Ellos podrían decir vender bebidas, pero no. Ellos le cambian la perspectiva precisamente porque es un objetivo general. FIFA, desarrollar el juego, emocionar al mundo y edificar un futuro mejor. Si ustedes se dan cuenta, donde dice desarrollar el juego, ellos sí ponen como un énfasis en lo que realmente hacen, pero también después le involucran la perspectiva del cliente, que es emocionar al mundo y edificar un futuro mejor. Que como les digo, no es algo muy específico, sino es algo muy general, eh, que se puede ver de diferentes maneras. Después están los valores. Entonces, acá un ejemplo claro que es Amazon y es enfocarse sin descanso en nuestros clientes. Si ustedes se dan cuenta o a alguno de ustedes se les ha perdido algo por Amazon y ustedes llaman, el servicio del cliente de ellos es muy bueno, casi todo se puede volver. Ellos, como les dije, siempre buscan que el cliente tenga la razón porque ellos tienen una estrategia de fidelizar a sus clientes donde sus clientes son sus mejores aliados para incrementar sus ventas. Entonces, mientras más felices sean sus clientes con ellos, más van a seguir pidiendo y más van a seguir utilizando su plataforma virtual, que es la que les genera ganancias. Entonces, eso es súper cool, pues según yo. Tomar importantes decisiones de inversión con base en consideraciones de largo plazo y no en rentabilidad en corto plazo. Entonces, esa era también una de las iniciativas de las que les estaba hablando. El cliente siempre tiene la razón. Y ustedes ahí pueden ver que ellos dicen decisiones de inversión con base en consideraciones de largo plazo. Ellos quieren fidelizar a su cliente sin importar que al principio pierdan. Enfocarse en un flujo de caja. Ellos necesitan tener movimiento, necesitan tener acceso a dinero constantemente. Trabajar duro para gastar sabiamente y mantener una cultura esbelta de gasto, o sea, para no gastar mucho y ganar bastante. Enfocarse en contratar y retener empleados versátiles y talentosos y compensarlos con propiedad sobre las acciones, no con dinero en efectivo. Entonces, digamos en esto de enfocarse en contratar y tener empleados versátiles, pues digamos que Amazon también tiene unas estrategias súper chéveres y es que ellos se dieron cuenta que para la mayoría de sus empleados eran muy importantes las mascotas, así como para ustedes o para algunos de ustedes son muy importantes sus hijos o su familia. Para gran parte de las personas que trabajan en Amazon eran muy importantes sus mascotas y sobre todo en Estados Unidos que hay una cultura en la que las mascotas no se pueden dejar cierta cantidad de tiempo en las casas solas, bueno, muchas condiciones. Entonces, ellos lo que hacían era que empezaron a crear espacios de trabajo donde la gente podría llevar a sus mascotas, les empezaron a hacer como jardines, guarderías, em, como cada uno de los edificios de Amazon son pet friendly. Cada vez, no sé si se han dado cuenta, cuando uno le sale un error en Amazon, te sale un error y te sale un perrito. Y si tú haces clic en el perrito, te cuenta toda la historia sobre cómo los perritos llegaron a Amazon. Y fue por uno de sus trabajadores que no podía dejar a su perro en la casa y lo llevaba todos los días. Entonces Amazon empezó a implementar políticas que, si ustedes se dan cuenta, puede que no sea muy clara la finalidad de esa política, pero es mantener contento al empleado para que el empleado se desarrolle mejor en su trabajo. Entonces, pues nada, eso es un ejemplo súper cool.
La visión. Entonces, acá no hay un ejemplo específico porque dependiendo, digamos, de si es un periodo presidencial que dura 4 años, hay una visión para esos 4 años. Cada que inicia un nuevo presidente, pues es diferente. Para una entidad del Estado, por ejemplo, yo que trabajo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, todos los años teníamos una visión diferente, dependiendo del plan de desarrollo. Si el plan de desarrollo del presidente, creo que el Plan Nacional de Desarrollo, que son 4 años, que son el que es planteado por el presidente, corríjanme si estoy mal, em, en ese plan de desarrollo tenía que estar la visión de cada entidad del Estado, entonces nuestra visión también iba a ser por 4 años, pero internamente también teníamos otra que iba a ser por un año o por 2 años o por el tiempo que nosotros consideramos necesario. Entonces, en este caso, pueden ejemplos perfectos, tienen que tener, como les dije, un objetivo claro y preciso y un límite de tiempo. Entonces, en este caso, están entre las 4 empresas más rentables en 5 años. Acá te está diciendo, quiero estar entre qué, las 4 mejores empresas o las 4 más rentables. ¿Y en qué? En un periodo de tiempo que es 5 años. Te está dando una meta específica a la cual tienes que llegar. Tú puedes decir, quiero ganarme la media maratón de Bogotá en 2 años. Eso sería tu visión. Me está diciendo qué es lo que quiero hacer o a dónde quiero llegar y en cuánto tiempo. Alcanzar 20.000 millones en ventas en 5 años. Alcanzar 1 millón de seguidores en un mes. Un ejemplo. Para 2015 ser la tercera en participación de mercado en el país sin disminuir ni poner en riesgo los márgenes actuales de rentabilidad. Para 2015 producir 1 millón de barriles de petróleos diarios. Para 2025 estar entre las 300 mejores universidades del mundo de acuerdo con el Times Higher Education Survey. O poner un hombre en la luna y traerlo a salvo a la Tierra para el final de la década. Si se dan cuenta, todas estas tienen un un tiempo definido y una meta definida. Esta es la de Colombia. Mucho antes de 2019, Colombia habrá consolidado la paz y debe ser una realidad a lo largo y ancho del territorio. El deseo de Darío Echandía de un país en el que sea posible pescar de noche. Este derecho de los colombianos a vivir en paz se debería plasmar en una tasa de homicidios de 8 por 100.000 habitantes. Acá te está diciendo a dónde quieren llegar. Quieren llegar a una tasa de homicidios de 8 por 100.000 habitantes antes del 2019. O sea, para el 2019 ya eso tiene que ser posible. Entonces, esto también clasifica como una visión. A pesar de que es mucho más larga, tiene 2 oraciones en concreto que te están diciendo a dónde quieren llegar y en cuánto tiempo. Ahora, ¿cuáles son los factores claves? Entonces, la segunda pregunta para desarrollar la estrategia es ¿cuáles son los factores claves? Tenemos análisis PESTAL, análisis de las 5 fuerzas de Porter, el cuadro estratégico y el análisis DOFA como 4 de las herramientas que vamos a utilizar para decir cuáles son los factores claves. El primero es valorar la naturaleza del entorno. ¿Cómo vamos a valorar la naturaleza del entorno? La vamos a valorar si es un entorno simple o si es un entorno complejo, si es un entorno estático o si es un entorno dinámico. Eso lo vamos a hacer a través de este cuadro. Entonces, digamos que nosotros tenemos nuestra compañía y nosotros decimos, ok, los pronósticos. Los pronósticos son simples o son complejos o varían demasiado o se mantienen constantes con el tiempo. ¿Cómo está la organización? La organización está dividida en varias partes y digamos esas partes se rigen por un todo o realmente no, realmente es casi que una dictadura ahí adentro, o cómo se está rigiendo la organización. Tiene un sistema muy simple en el que tú lo entiendes súper fácil, o tiene un sistema como jerárquico tal vez, o tiene un sistema muy complejo en el que tú no entiendes dónde están los niveles de responsabilidad. Es muy estático,
las personas se mantienen en sus cargos o realmente varían o realmente hacen muchos cambios de personal cada rato. Entonces, así se evalúa la naturaleza del entorno, eh, dependiendo de los diferentes factores que ustedes quieran evaluar. Otro podría ser la experiencia de aprendizaje. Entonces, las personas aprenden muy rápido o se demoran o la curva de aprendizaje es lenta, se demoran mucho en aprender. Eh, ¿Por qué se están demorando tanto en aprender? ¿Es que es muy complejo el sistema o todo lo que están aprendiendo? ¿O realmente es simple? ¿O se están haciendo cambios estructurales cada rato que la gente realmente no llega a aprender lo que tienen que aprender antes de que tengan que cambiar, digamos, de sistema? Entonces son varias cosas que se deben analizar. Este proceso se realiza siempre, siempre que ustedes tengan una compañía. O pues es el deber ser de las cosas. Obviamente la gente no lo hace así. En una de las entrevistas, no me acuerdo si era la de Kaplan o la de Porter o a su vez la de Norton, ellos decían que las compañías tenían un 93%, 87% de éxito si lograban ejecutar esto efectivamente, a si no lo hacían. Porque habían muchos factores que hacían que la persona, cuando creaba la empresa, se distrajera de su meta o su objetivo y entonces nunca llegara a cumplirlo. El segundo paso es revisar los factores de influencia en el entorno. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en mi entorno? Entonces, para definir cuáles son los factores, se realiza un análisis pestal. ¿Cuál es el análisis pestal? El análisis político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. A través de cada una de estas áreas se va evaluando, por ejemplo, en el político, los cambios de gobierno, los cambios de las leyes, los cambios en las leyes de contratación, los cambios en las leyes de impuestos, eh, hasta de contratación, si se puede, a nivel político gubernamental. Muchas veces cuando ustedes dicen como vamos a poner no sé, tenemos una fábrica en Colombia y vamos a poner una en Estados Unidos, pues las leyes, o no solo las leyes, sino el gobierno es muy diferente, digamos, en temas de impuestos en Estados Unidos a Colombia. Entonces, eso se debe tener en cuenta. También en las formas de contratación. Entonces, bueno, cosas por el estilo. Económicos, entonces incluye las tasas de cambio, digamos la inflación, el clima para la inversión, en fin. La parte social, entonces la parte social incluye el estilo de vida de las personas. Si ustedes van a, no sé, eh, van a lanzar ahorita, qué sé yo, eh, bote, agua y ustedes lo van a vender en botellas de agua, entonces ustedes lo van a vender en California. California es un estado en Estados Unidos donde la gente es muy consciente de los problemas ambientales que hay actualmente. Entonces, si ustedes los van a poner en botella de agua, tal vez no tengan el alcance que ustedes esperan, como acá en Colombia, que la gente no es tan consciente del cambio climático y de la situación del planeta. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, los estilos de vida de las personas realmente necesitan tomar agua o no. Por ejemplo, en California la gente toma más agua porque es más salud, pues no en California exactamente, pero por lo menos en Nueva York es una de las ciudades donde la tasa de personas obesas es más pequeña que en cualquier otra ciudad, porque la gente está muy influenciada por la moda y, bueno, por otras tendencias, a diferencia de otras ciudades en Estados Unidos, donde en cambio la tasa de obesidad es gigante. Entonces, digamos, el agua se vendería más allá en Nueva York que, por ejemplo, en Oklahoma o en alguna ciudad del sur donde la gente está más acostumbrada, digamos, a las bebidas gasificadas
o a las gaseosas. En fin. La tecnología, entonces los nuevos productos y servicios, si hay productos o servicios que puedan ser competencia o que de alguna manera te puedan reemplazar a futuro em, hacia los avances de investigación y de desarrollo. Entonces, digamos, no sé si ustedes estaban, yo sé que yo soy joven igual que ustedes, pero em, por ejemplo, pues las personas que estaban produciendo tal vez, ¿cómo se llama? Grabadoras para cassettes, que tenían cassettes donde escuchaban música, pues no se previeron de que uno de los factores que iba a influir en ellos era el avance de la tecnología y en este caso iban a existir CDs y los CDs pues dejaron a un lado los cassettes y a su vez después el iPod dejó a un lado el CD y ahora los celulares dejaron a un lado los iPods. Entonces son cambios en tecnología que nosotros también deberíamos tener en cuenta o factores tecnológicos. El factor ambiental, entonces las políticas verdes. Entonces, por ejemplo, en mi edificio, a pesar de yo ser una empresa de tecnología, eh, nosotros tenemos un edificio inteligente, entonces todas las aguas de los baños son aguas recicladas, no son aguas 100% potables. Las de lavarse las manos sí, pero las de los inodoros no. Entonces, son cosas que ustedes pueden tener en cuenta. Legales, entonces acá perdón, acá creo que me confundí un poco, o pues de pronto les confundí. La parte política es parte del gobierno y la parte legal ya es como los salarios, el sistema de seguridad y social en el trabajo, o sea, todas las leyes que ustedes tienen que cumplir para montar una empresa o para que se identifiquen como una empresa. Y ya la parte política es más la parte como gubernamental. Em, ¿Qué más? Ahora la tercera parte y es si en la segunda ustedes revisaron cuáles eran los factores, en la tercera ustedes van a identificar cuáles o quién es nuestra competencia. Exactamente quiénes son nuestros competidores. Entonces esto lo van a hacer a través de las 5 fuerzas de Porter. No se preocupen, en la siguiente diapositiva o pues en la siguiente temática vamos a ver bien lo que son las fuerzas de Porter, el análisis pestal, en fin. Por eso lo estamos viendo un poco rápido. Entonces, las 5 fuerzas de Porter, digamos que Porter tiene proveedores, compradores, productos sustitutos y competidores potenciales. Entonces, los proveedores tienen un poder sobre uno, que es el poder de negociación. Los compradores también, o sea, porque tú como cliente, tú puedes negociar siempre el precio al que tú deseas comprar. Entonces, digamos que ahí hay una competencia. El poder de negociación de los proveedores es que ellos siempre te van a poder vender más caro de lo que tú quieres que te vendan y pues tú siempre vas a pedir rebaja, entonces ahí también tienes para negociar. Los competidores potenciales son unos competidores que ofrecen un producto muy similar al tuyo, más o menos, eh, y los productos sustitutos son aquellos que pueden sustituir el que tú vendes en el mercado. Entonces, como les decía, la gente de los cassettes nunca se imaginaron que vinieran la gente de los CDs y los reemplazaron. Entonces, básicamente es así. Hay que fijarse o hay que realmente identificar quiénes son nuestra competencia. Entonces, ustedes en este caso, vamos a hacer ejercicios prácticos más adelante, donde yo les voy a explicar las 5 fuerzas de poder en detalle y vamos a hablar, vamos a aplicarlo, digamos, a una compañía. Igual que el análisis pestal y los factores críticos de éxito, en fin. El tercero es identificar la posición competitiva. Entonces, nosotros ya identificamos cuáles eran nuestros competidores, ahora vamos a identificar realmente en qué somos mejor o peor que la competencia. Identificar eh, nuestra posición competitiva. Entonces está el cuadro estratégico de transporte de pasajeros.
En este cuadro de estratégico o cuadro estratégico tenemos un ejemplo que es el transporte de pasajeros. Digamos que acá en el eje Y tenemos alto y bajo, y en el eje X tenemos los valores o los atributos que nosotros o los factores que nosotros consideramos importantes. Entonces, si nosotros somos la aerolínea promedio, seríamos la azul, y seríamos el transporte en automóvil, seríamos el rojo. Entonces, estamos hablando cuáles son las ventajas o cuáles son las desventajas que nosotros tenemos si somos la aerolínea promedio con respecto al transporte en automóvil. Entonces, precio, pues el precio es más alto. Eso sería una desventaja para nosotros porque estamos muy por encima de los transportes en automóviles. Las comidas también mucho más costosas, las salas de espera, bueno, y así digamos, las salas de espera se puede ver no tanto económico porque digamos que el eje ya no se ve tanto como un, con un, una unidad en específico, sino como el valor que le genera o le representa a la persona que lo está evaluando. Entonces, las salas de espera pueden ser como un plus. Aunque igual, digamos, si yo estoy hablando desde la perspectiva financiera de la aerolínea, pues sí me representa un costo, porque el transporte en automóvil pues no lo tiene. El número de conexiones, entonces, bueno, y así sucesivamente. Tal vez la velocidad, en cambio, es nuestro plus, porque nuestra velocidad es mucho mayor a la velocidad de los automóviles. El caso es que así como se está comparando esto, se puede comparar cualquier otra compañía o con su competidor directo. Entonces podría ser Pepsi con Coca-Cola, podría ser Avianca con LAN, podrían ser muchas diferentes compañías. Ahora, el, 1, 2, 3, 4, el quinto es identificar las oportunidades y amenazas claves. Entonces, acá tenemos la matriz DOFA o el análisis FODA, como ustedes quieran verlo, que son debilidad, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces, en este sentido, nosotros buscamos un análisis de fortalezas y debilidades al interior de nuestra organización y de amenazas y oportunidades en el mercado. Entonces, nos sentamos nuevamente con nuestra compañía, la que sea, una aerolínea, lo que sea, y empezamos a evaluar de manera interna cuáles son las cosas que se van inclinando hacia nuestro objetivo. Digamos que nuestro objetivo sea tener el 90% del mercado en el 2021 y somos de una aerolínea. Entonces, ¿qué se enfoca a eso? Tener demasiados vuelos, por ejemplo. Pero ¿cuáles son los factores negativos? Tal vez que somos muy costosos, entonces eso es una debilidad porque las personas eh, tal vez no nos van a usar a nosotros a pesar de que tengamos muchas formas de llegar. Y origen externo es básicamente lo que no está dentro de la compañía que no podemos controlar. En ese caso, positivos, entonces oportunidades, tal vez hay lugares muy alejados del país a la cual eh, directamente por ¿cómo se llama? Por la lejanía, muchas de las compañías no han llegado, entonces esa puede ser una oportunidad, nosotros tenemos una oportunidad de expandirnos, pero una amenaza puede ser que tal vez el vuelo sea muy costoso para que la gente realmente lo utilice. Entonces, o una amenaza podría ser tal vez em, que, que las compañías alrededor de nosotros están bajando los precios en todos sus vuelos, un ejemplo. Entonces eso sería una amenaza para nosotros que nosotros no podemos controlar. Entonces, origen externo son cosas que realmente nosotros no podemos controlar y origen interno son cosas que podemos controlar. Origen interno son al interior de nuestra compañía y origen externo al exterior. Y con el exterior se refiere al entorno. ¿Cuál es nuestra mejor manera de competir? Esta es la tercera pregunta. La tercera pregunta
para desarrollar la estrategia. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor manera de competir? ¿Cuál es nuestro mercado objetivo? ¿Sabemos a qué personas les queremos llegar? ¿A qué porción de la población le queremos llegar? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor para nuestros clientes que nos diferencia del mercado? ¿Cómo nos vemos nosotros diferentes? ¿Cómo estamos diferenciados? ¿Somos más económicos? ¿Tenemos mejor calidad? Eh, ¿Tenemos un mejor servicio integral? ¿Cómo? ¿Qué procesos son claves para crear esta diferenciación? Entonces, perdón. ¿Y qué procesos son claves? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente realmente nos vea como los más económicos? ¿O cómo vamos a disminuir realmente los precios de nuestro producto? En el caso de que los queramos disminuir. ¿Qué capacidades en nuestro capital humano requerimos para llevar a cabo la estrategia? ¿Cómo nos vamos a organizar financieramente para poder cumplir con esa reducción de costos igual de obtener ganancias? ¿O para realmente ser el producto que la persona piense que cumple como con todos los requisitos para ser, no sé, el mejor limpiador o el mejor Clorox del mercado? ¿Cuáles son los facilitadores tecnológicos que la estrategia requiere? Entonces, ¿cuáles son las estrategias o que nosotros vamos a utilizar de manera de tecnología? O sea, nos vamos a meter en redes sociales o tal vez vamos a tener los mejores programas para la administración de productos químicos o, en fin, o vamos a tener un software que nos diga cuál es el proveedor que más rendimiento nos da al mejor precio. No sé, hay muchas maneras en las que la tecnología puede influir de esa manera. Entonces, para para esta pregunta hay dos respuestas y es la estrategia del océano azul y el modelo delta. La estrategia del océano azul lo vamos a ver más adelante en el siguiente curso. No, en el siguiente curso no. En el siguiente video les voy a dejar una lectura, necesito que la lean y después les explico mediante diapositivas. Entonces, para que lo tengan presente. Y pues obviamente se va a hacer un taller con preguntas, en fin. Y el modelo delta. Entonces, definir la posición estratégica. Entonces, ya identificamos las oportunidades y amenazas claves y todo. Entonces, ahora necesitamos definir esa posición estratégica. ¿Y cómo la definimos? Mediante la estrategia del océano azul o el modelo delta. Entonces, la estrategia del océano azul básicamente es crear una nueva curva de valor donde se eliminen esas variables que no se necesitan, se reduzcan las variables que se puedan reducir bajo los estándares de la industria, se creen variables que ya no están, o sea, que no están presentes en la industria o que no aparecen, e incrementar aquellas variables que están encima de los estándares de la industria. O por medio del modelo delta. El modelo delta tiene tres opciones de posicionamiento estratégico, el uno, pero siempre están con un foco y el foco que tienen es el cliente. Entonces, Arnold Hacks, que es él nos va a explicar mediante ese link de ese video que está ahí sobre el modelo delta y su propósito para crearlo. Y básicamente lo que él dice es que ese modelo se creó para transformar la forma en la que las compañías llegaban a competir en un mercado. Digamos que ellos siempre llegaban como si fuera la guerra y en verdad esto no es o no se trata de una guerra porque en la guerra nadie nunca gana, sino se trata de diferenciarse de las multitudes. Y entonces la forma en la que él propone diferenciarse es enfocando todo hacia el cliente y donde tienen tres posibles esquinas o tres posibles espacios para diferenciarse o con una combinación de los tres, que es la consolidación del sistema. Entonces es realmente trabajar con los proveedores o con las personas que utilizan tu producto en el caso de que fuera eh, digamos Spotify, entonces utilizar con
trabajar con las compañías de celulares, tal vez Movistar, Claro, y ellos ofreciendo como mejores precios, digamos, a los usuarios de esas, hacer como alianzas estratégicas para mejorar el posicionamiento de su marca o realmente teniendo el mejor producto, pero no copiando a los demás o siendo o siempre mirando cómo se puede mejorar el producto del la persona al lado, sino realmente creando algo nuevo basado en las necesidades del cliente o tal vez generarle una solución integral al cliente, entonces donde el cliente esté participando 100% del proceso de creación y así se mejore. Entonces, o tal vez sea el servicio al cliente, la forma en la que el producto llega a esa persona o en la forma en la que el, el cliente tiene un buen servicio postventa o bueno, en fin, eso también lo vamos a ver más adelante. Em, Él es la persona que nos explica, es el profesor Arnoldo Hacks y él nos cuenta como la diferenciación del modelo o de la estrategia, eh, la planificación de la estrategia tradicional al modelo Delta que él propone. Entonces, como les dije, habían como tres, tres esquinas, es un triangulito y en la mitad debe estar siempre el cliente y está la competencia, el servicio y el sistema. Entonces, bueno, mm, el siguiente tema es el desarrollo de la estrategia. Entonces, ya nos dimos cuenta cómo íbamos o cómo íbamos a hacer para desarrollar la estrategia. Y en ese caso tuvimos tres pasos en cuenta o tres preguntas y era en qué negocio estamos y por qué estamos en ese negocio, cuáles son los factores claves. em, entonces evaluamos la naturaleza del entorno, revisamos los factores de influencia en el entorno, identificamos cuáles eran nuestros competidores, identificamos cuáles eran nuestras fortalezas o nuestras ventajas frente a esos competidores, cuáles eran em, nuestras oportunidades de mejora eh, y nuestras amenazas con respecto a los factores, a la parte interna de la organización y a los factores externos, em, y cuál es nuestra mejor manera de competir. Entonces, evaluando si una estrategia de océano azul o un modelo delta, en fin. Entonces ahí nosotros, mediante todo eso, planteamos el desarrollo de una estrategia o planteamos la estructura, ¿sí?, de una estrategia. Entonces, una estrategia bien definida debe comunicar lo siguiente: lo que la empresa está tratando de lograr, entonces lo hacemos mediante la misión o la visión. ¿Cómo la empresa medirá ese éxito? Entonces, ya eso lo vamos a evaluar mediante indicadores. El espacio creativo dentro del cual se mueve, la estructura de la organización y los medios que usará para lograr sus metas. Entonces, ¿cómo va a llegar a esa meta que yo me propuse o que yo creé al comienzo? Entonces, bueno, plantear la estrategia. Entonces, ya desarrollamos la estrategia, ahora vamos a traducir la estrategia. En los primeros videos, Kaplan y Norton nos cuentan que para traducir una estrategia es necesario un mapa estratégico, porque el mapa estratégico es lo que nos describe la estrategia. Entonces, en el mapa estratégico vamos a ver cómo se describe la estrategia que nosotros planteamos. Y mediante los indicadores vamos a medir esa estrategia que se planteó. Mide el desempeño contra las prioridades. Y las prioridades son las que se describen en el mapa estratégico. Entonces, acá, planear la estrategia. ¿Cómo describimos nuestra estrategia? Entonces, lo que les dije, mediante el mapa estratégico. ¿Cómo medimos nuestro plan? Mediante un cuadro de mando integral o un Balance Scorecard, que es un cuadro donde están los indicadores de medición y como les dije, ya no son solo indicadores financieros como se usaba antes, sino se creó el Balance Scorecard donde también evalúa otro tipo de indicadores que miden las estrategias a futuro y no miden las estrategias del pasado. Em, ¿Qué programas de acción nuestra estrategia necesita?
¿Cómo financiamos nuestra estrategia? ¿Quién lidera la ejecución de la estrategia? Entonces, después de la misión, que es por qué existimos, los valores, que es importante para nosotros, ¿qué es lo que realmente es importante para nosotros para cumplir nuestro objetivo? La visión es a dónde queremos llegar y en qué tiempo, y la estrategia es cómo lo vamos a hacer. Entonces, ya creamos el cómo lo vamos a hacer, a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, o sea, con qué características y por qué queremos llegar ahí, que es la misión. Ahora necesitamos definir todo eso en un mapa o de una manera muy organizada en la que podamos transmitir toda esa información que ya hemos recogido o recolectado. Entonces, toda esa información que recolectamos la debemos organizar de tal manera que sea fácil de entender, donde establezcamos unas prioridades o em, unos objetivos que queramos cumplir, de los cuales se derivan el resto de actividades. Entonces, el mapa estratégico y cuadro de mando integral nos da una perspectiva financiera, que son los productos tangibles de la estrategia, una perspectiva de procesos internos, los procesos estratégicos que crean valor para el cliente y los accionistas, una perspectiva del cliente, que es la propuesta de valor para el cliente, qué es lo que le das tú a esa persona que te va a comprar. Y un aprendizaje y crecimiento, los aditivos intangibles alineados que impulsan el mejoramiento de los procesos. No sé si se acuerdan, muchos de ustedes que estaban conmigo el año pasado, que habían un curso que se llamaba optimización y una de las cosas importantes era el mejoramiento de los procesos. Y es exactamente esto, es aprender de los errores y crecer con ellos. Poder modificar esa estrategia para que siempre sea mejor. Aprendiendo de nuestros errores. Entonces, un ejemplo de estos, de cómo se organiza un mapa estratégico, es este. Entonces, ahí tienen la perspectiva financiera, entonces dice productividad, crecimiento del ingreso y un valor sustentado para el accionista. Perspectiva del cliente, tienen precio, calidad, tiempo, función, relación, marca, atributos, producto, servicio, que son precio, calidad, tiempo, función, relación, que es la relación con el cliente, imagen, la imagen que ellos tienen de la marca. Perspectiva de procesos internos, entonces están los procesos de gestión de operaciones, procesos de gestión de clientes, procesos de innovación y procesos regulatorios y sociales. Esto lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es el capital humano, capital en información y el capital organizacional. ¿Listo? El diseño a la implementación. Entonces está la misión, ya la vimos, valores, ya los vimos, visión, ya lo vimos, estrategia, ya los vimos, mapa estratégico, ya lo vimos, y ahora el cuadro de mando integral. ¿Cómo vamos a medir el desempeño de esos objetivos que nosotros planteamos en el mapa estratégico? Entonces, tenemos esto. El mapa estratégico y el Balance Scorecard traducen a la declaración de la estrategia OA en acción. Entonces, donde ustedes tienen unos indicadores y tienen unas metas y tienen un plan de acción. ¿Cuál es la iniciativa para lograr esa meta y cuál es su presupuesto? Entonces, bueno. Por último, tienen la autonomía o objetivos personales. Entonces, ya tienen tienen el nivel o los indicadores que te miden el desempeño contra sus prioridades. Ahora necesitan saber cuáles son las iniciativas que se van a hacer para lograr esa meta. Y esas iniciativas y esos procesos. Pero antes de eso, tienen que saber literalmente quién va a dirigir o quién va a gestionar esas acciones o esas iniciativas y esos procesos. Entonces, digamos que para que realmente nos den resultados estratégicos. ¿Y qué son resultados estratégicos? Resultados estratégicos son las ganancias, son las pérdidas, son esos resultados financieros que indican si a lo que ustedes le están apuntando realmente están cumpliendo o le están llegando. Entonces, bueno,
Alinear la organización con la estrategia. Entonces, este sería el tercer paso. Alinear la organización con la estrategia. Unidades de negocio, unidades de apoyo, empleados, consejos de administración. Entonces, las unidades de negocio tienen que ir todas hacia un fin general o común. Las unidades de apoyo, los empleados, desde el más pequeño hasta el más alto directivo, tienen que saber hacia dónde va la empresa. Puede que dentro de sus pequeñas unidades tengan unas metas más pequeñas, pero esas metas tienen que ir dirigidas a cumplir con el objetivo general o la misión general de la empresa o esa estrategia general de la compañía. Alinear la organización con la estrategia. ¿Cómo aseguramos? Entonces acá es donde miramos cómo aseguramos que todas las unidades de la organización están en la misma dirección, lo que les decía. Digamos que hay empresas en las que hay varias líneas de negocio. Por ejemplo, en SAP. En SAP hay consultoría, que son las personas que realmente van a las compañías y les dicen, así es que se debe manejar el software, bla, 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 bla. Hay otras personas que son las personas de licencias, que son las que venden el software. Entonces, digamos que hacen funciones diferentes, pero al final y al cabo, todas tienen que lograr un propósito en común que va a ser incrementar los ingresos de la compañía. O en el caso de que quisieran ser los mayores, tener la mayor participación en el mercado de softwares a nivel mundial. O lo que sea que ellos quieran en ese momento tiene que estar enfocado a lo mismo. ¿Cómo alineamos las unidades de soporte con las unidades de negocio y las estrategias corporativas? Esa es otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Cómo hacemos que las unidades de soporte estén alineadas con las del negocio como las estrategias corporativas? Las unidades de soporte muchas veces son tal vez no son las que generan valor directamente, sino son aquellas que apoyan el proceso del negocio. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos que, digamos, las personas, como las personas del servicio que no están directamente relacionadas con la venta de softwares, igual tengan un enfoque que sea crear mayor utilidad para SAP? Entonces, si las señoras mantienen no sé, la planta o el edificio limpio o los pisos limpios y las oficinas limpias, pues las personas que van a trabajar ahí se van a sentir más felices y entonces van a trabajar con mayor comodidad, entonces van a trabajar más y van a ser más efectivas. Y si ellas son más efectivas, entonces van a vender más. Y si van a vender más o van a ejercer mejor su trabajo, los clientes, digamos que sean los consultores, los clientes van a estar más contentos y van a renovar más veces sus proyectos, entonces le van a producir más ganancias a SAP y así sucesivamente. Entonces, digamos que todo va ligado a una decisión final y esa decisión final tiene que ser la misma en todos los sentidos. ¿Cómo motivamos a los empleados para que nos ayuden a ejecutar la estrategia? Esa es otra pregunta que debería estar. Entonces, unidades estratégicas de negocio. Entonces, en Bavaria hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades estratégicas de negocio. Valor derivado de la empresa. Entonces acá está un cuadro de mando integral de la empresa. Bueno, continuemos. Como les dije, todo lo vamos a ver en más detalle más adelante porque esto es como un resumen del ciclo de gestión. El plan de operaciones. Entonces el plan de operaciones es la cuarta parte. Es cómo planificar las operaciones para que todo esté alineado con la estrategia organizacional. Entonces mejorar los procesos claves, planificar las ventas, planificar las capacidades de recursos. Si ustedes, por ejemplo, saben que las ventas ya están en su tope, o sea, ¿por qué se van a enfocar en mejorar las ventas? Si ustedes saben que ahí
no pueden avanzar más y lo que ustedes necesitan es generar más utilidad, pues ustedes se van a disminuir, por ejemplo, en el proceso de operaciones, la compra de materias primas para que compren algo más barato que dé la misma funcionalidad, porque ya saben que las ventas ese es el máximo tope al que van a llegar, entonces necesitan que mirar cómo llegar a ese objetivo por otros caminos. Entonces, de alguna manera, eso es planificar las operaciones, mirar cómo se pueden llegar a esas metas o esas estrategias mediante las operaciones de la compañía. Mirar qué aplica y qué no aplica. Elaborar presupuestos. Planificar la capacidad de los recursos. Dónde se va a gastar más, dónde se va a gastar menos, dónde se mantiene el gasto. Planificar cuánto se va a vender, si se van a mantener las ventas, si se van a disminuir las ventas, si se van a aumentar las ventas. En fin, todo es en pro del mejoramiento. En plan de operaciones, ¿qué mejoras en los procesos del negocio son las más críticas en la ejecución de la estrategia? ¿Cuáles hay que mejorar obligatoriamente en este periodo y cuáles pueden esperar? ¿Cómo ligamos la estrategia con planes operativos y presupuestos? ¿Cuáles son los pronósticos de venta? Plan de capacidad de recursos, presupuestos operativos y de capital, en fin. Seguimiento y aprendizaje. Entonces, después de realizado todo esto de planificar las operaciones, se realiza el proceso de ejecución. Cuando se ejecute todo el proceso, entonces se debe hacer un proceso de revisar la estrategia y revisar las operaciones. ¿Por medio de qué? Mediante los indicadores de desempeño. Entonces, mediante los indicadores de desempeño, evaluamos si la estrategia se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y es nuestro momento de aprender. ¿Están nuestras operaciones bajo control? ¿Estamos ejecutando bien nuestra estrategia? Eso es un ejemplo de un modelo organizacional. Entonces acá nosotros tenemos un ciclo en el que nosotros evaluamos y hacemos una retroalimentación de qué es lo que necesitamos cambiar y hacemos los cambios y nos adaptamos a ellos. Entonces, el sexto es análisis de rentabilidad, correlaciones de la estrategia y estrategias emergentes. El análisis de rentabilidad es realmente está produciendo lo que nosotros queremos que produzca. Las correlaciones de la estrategia son, estos indicadores me están dando los resultados dirigidos a la estrategia que yo quería establecer. Y las estrategias emergentes son, necesitamos nuevas estrategias para realmente llegar a donde queremos llegar. Entonces, evaluación y adaptación. ¿Está nuestra estrategia funcionando o no está funcionando? Y entonces acá se hacen los respectivos cambios en el mapa estratégico y demás para volver a desarrollar la estrategia, volver a traducir la estrategia, volver a alinear la organización, planificar y operar y en fin. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, lo que estaban hablando acá arriba es que nosotros somos un ciclo doble, de alguna manera. Tenemos un ciclo gigante que es del 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos y tenemos unos ciclos pequeños que también se retroalimentan como tal, que es el plan estratégico y el plan de operaciones. Entonces, bueno, nada, ese fue todo el tema del día de hoy. Por favor, vean los videos de YouTube donde está el video de Kaplan, de Norton y de Porter. Ese es el de Michael Porter, que es la estrategia, y ese es el de Execution Premium de Robert Kaplan, donde él habla básicamente cómo se utiliza el modelo. Mentiras. David Norton habla de cuáles son las ventajas de utilizar el modelo. David Norton habla cuáles son las ventajas de utilizar el modelo, es decir, el mapa estratégico en una organización. Y quiero que me respondan en eso, igual tranquis que yo les voy a dejar ahí las preguntas del taller, es, según él, nombren uno o dos, o nombren una compañía que utilizó de primeras el Balance Scorecard como metodología organizacional. Y esto lo dice Robert Kaplan en su video de por qué él creó el Balance Scorecard.
y pues cuál fue su motivación. Entonces, porfa, léanlo, no, véanlo y me cuentan. Como les dije, yo voy a estar disponible en los horarios de la clase. Hoy el jueves, para los que también ven conmigo la clase del jueves, no voy a estar disponible a esa hora. Pues esta semana, que es la semana de Semana Santa, porque es Jueves Santo, pero las siguientes semanas voy a estar disponible siempre de 6 de la tarde a 9 y media de la noche, más o menos, o de 6 y media a 10, o de 6 y media a 9. Y en la semana como tal también estaré disponible de 12 del día a las 5 de la tarde por Skype. Entonces, si tienen dudas, preguntas, lo que sea, me cuentan. Porfa, resuelvan el taller y lo suben a la página de la sucursal virtual de la universidad. Chao, buenas noches.